Alerta por los casos de coronavirus en Manabí. Durante junio, mes en que la mayoría de cantones pasó a semáforo amarillo, se incrementaron de 1.200 a 4.400 los contagios. El presidente de la Federación Médica de Ecuador asegura que la capacidad hospitalaria en Quito está colapsada debido al incremento de contagios con COVID-19. La ministra de Gobierno reconoce que sí mantuvo conversaciones sobre cargos públicos con asambleístas, pero dice que no fue a cambio de votos. Desarticulan una banda en Guayaquil que cobraba hasta $1.300 para entregar carnets de discapacidad y además habría importado ilegalmente insumos médicos sin pasar por la aduana. Sector turístico de la costa en crisis y con planes para reapertura de playas. Las pérdidas en las 5 provincias costeras suman $300 millones. En lo internacional, vuelven las protestas a Hong Kong. Manifestantes pro democracia rechazan la ley de seguridad aprobada por el régimen chino. En los deportes, Lionel Messi marcó el gol 700 en su carrera profesional. Ahora el argentino busca superar un récord del brasileño Pelé. Cualquiera hubiese pensado. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, buenas tardes. Miércoles 1 de julio. Bienvenidos a Televistazo. La situación en los hospitales de Quito sigue siendo crítica y empeora día a día. Así lo denunció la Federación Médica Ecuatoriana. Hola, Gabriela. Hola Tania, amigos, bienvenidos. Esta organización considera que las autoridades están tomando decisiones equivocadas. Francisco Garcés con el tema. Esta es la tónica de los hospitales de la capital. Los pacientes, muchos de ellos con síntomas de COVID-19, acuden en busca de una ayuda que cada vez es más complicada de conseguir, explicó el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Santiago Carrasco. La verdad es que estamos colapsados y la verdad es que no tenemos todo lo que deberíamos tener para atender a toda la cantidad de pacientes que vienen infectados. La gente se ha muerto en las ambulancias, la gente se ha muerto en las carpas de espera y la gente espera desesperadamente afuera de los hospitales para lograr una cama. Esta es la verdad y esto hay que decirlo. Los galenos consideran que el régimen fracasó al no controlar la pandemia en la comunidad, a lo que se suma la corrupción que ha restado posibilidades de luchar contra el virus. No se ha escapado absolutamente nada de la corrupción. Por ejemplo, economistas al frente de hospitales de especialidad como el Baco Ortiz, o un abogado joven al frente de un hospital de especialidad como la Maternidad del Sur. Es decir, gente que no está capacitada. Eso también es corrupción. La federación también critica al gobierno por sus últimas decisiones en relación al desconfinamiento. Y seguimos pensando que no es buena idea abrir, por ejemplo, las playas. ¿Quiénes van a ir a las playas? La gente de la sierra, de Quito, por ejemplo. ¿Sabemos quiénes están contaminados? No, porque no tenemos las suficientes pruebas. Entonces no es una buena idea las que están planteando de abrir de esta forma, liberar las cosas y que en la playa va a haber unos semáforos y que va a haber unos parlantes para decirle a la gente no se junte. Si lo que uno quiere en la playa es juntarse. Este lunes, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, aceptó que ya no hay camas disponibles en la capital y que 50 pacientes esperan por espacios en cuidados intensivos. Tras esa declaración, y a diferencia de otros días, las autoridades hospitalarias, de salud municipal y del COE provincial prefirieron no hablar de la situación la mañana de este miércoles. En un mes, Manabí duplicó los casos de COVID-19. En esta provincia costera, hasta hoy van más de 4.000 contagios. El repunte coincidió con la aplicación del semáforo amarillo, ya que de los 22 cantones, solo 3 se mantienen en rojo. Nuestra corresponsal, Karen Ceballos, nos amplía la información. Hasta mayo, la estadística de COVID-19 en Manabí indicaba 2.235 casos positivos, pero la
1.445 contagios. Literalmente, la cifra se duplicó en 30 días. En distintas fechas de junio, 19 cantones manavitas pasaron a amarillo en la semaforización de restricciones. Solo 3 aún están en rojo. Entonces, ¿la flexibilización de medidas incidió en este incremento? Sí hay bastante descuido de parte de los ciudadanos. El coordinador de salud, José Hernández, responde que la conducta de la población es lo que debe corregirse. Estando en rojo, era como que ya estábamos en amarillo. Es decir, la gente igual empezó a salir. La gente también se desespera por abrir sus negocios. Es tan difícil controlar a una población en ese sentido. Es que las calles lucen llenas así, sin aplicarse el distanciamiento social. Sí, esto del COVID está aumentando, también es por culpa de toda la ciudadanía, porque nosotros mismos debemos de tener un cuidado como personas. No existe dentro de la comunidad una disciplina común y eso hace que realmente el brote de la epidemia se incremente. El cantón que encabeza los casos de COVID-19 en Manabí es Portoviejo, que solo en el último mes pasó de 560 a 1.268 contagios. El municipio insiste en que los datos del Ministerio de Salud no han reflejado la realidad, pues los casos serían muchos más. Sin embargo, el vicealcalde Erwin Valdivieso indica que ahora les preocupa más que con las nuevas disposiciones de aperturas de playas, restaurantes, cines y parques exista un excesivo relajamiento y la población baje la guardia. Pero todo dependerá del distanciamiento social, del uso de la mascarilla y de la conciencia social que tengamos. Pero de no hacerlo, sí puede haber rebrotes tan preocupantes como los que se experimentan en Quito. De la capacidad hospitalaria que tiene Portoviejo para pacientes con coronavirus, según el reporte del Ministerio de Salud, es que su ocupación ya llegó al 100%. La Corte Constitucional emitió un pronunciamiento sobre el estado de excepción que rige actualmente. Considera que declarar la emergencia económica, tal como lo hizo el gobierno, no se fundamenta en causales para establecerla. El Pleno de la Corte Constitucional emitió su dictamen sobre el Decreto Ejecutivo 1074 que declaró un nuevo estado de excepción. Si bien este fue favorable en lo referente a medidas adoptadas para enfrentar la pandemia, no así para la declaratoria de emergencia económica, pues según el dictamen no es constitutiva de ninguna de las causales establecidas en el artículo 164 de la Constitución que permita establecer y o mantener un régimen de excepcionalidad en el país. El economista Alberto Acosta Burneo explica que con esto se deja sin piso la intención del gobierno de decretar cobro anticipado de impuestos. El dictamen de la Corte Constitucional estaría limitando esta facultad, según algunos juristas. Y eso es importante a nivel económico porque estamos en medio de una crisis de iliquidez. El sector productivo está detenido en una proporción muy grande. Y en este momento anticipar impuestos lo que iba a hacer era afectar a ese sector productivo que está teniendo problemas para reactivarse. El gobierno anunció el mes pasado que pretendía declarar un nuevo decreto para solicitar un adelanto de impuesto a la renta focalizado a las empresas que ganan más de $5 millones y que no se han visto perjudicadas por la pandemia. Desde la perspectiva fiscal, el gobierno tiene que corregir su exceso de gasto. Y eso significa que más temprano que tarde vamos a tener que priorizar el gasto público. De hacer el gasto público en lo que realmente le da un servicio al ciudadano: salud, educación y seguridad. El dictamen constitucional también dispone que el presidente de la República informe cada 30 días a la Corte sobre las acciones dirigidas a establecer un régimen de transición a la nueva normalidad. Capturan a una banda que cobraba ilegalmente $1.300 por un carnet de discapacidad. Esta red también se dedicaba a otros delitos aduaneros, pues aparentemente realizaba importaciones evadiendo impuestos. Las investigaciones de la unidad encargada a este caso duraron 3 meses. Merlin Ochoa y un equipo de Ecuavisa estuvieron durante el operativo que se desarrolló durante la madrugada. Es el
momento en el que la Fiscalía y agentes de la Unidad de Delitos Aduaneros y Tributarios ingresan al domicilio del principal sospechoso de pertenecer a una organización que, de forma ilegal, entregaba carnets de discapacidad. Así lo establece la investigación de la policía, en la que, por medios tecnológicos, escucha cómo se comercializaba este documento. Tenían un costo de $1.300 americanos para obtener un certificado de 61% de discapacidad física, para de esta manera beneficiarse los usuarios de estos certificados de la importación de vehículos sin pago de aranceles, perjudicando también a la administración aduanera y a la recaudación tributaria de nuestro país. En el domicilio se encontraron evidencias que permitirán establecer si existe la participación de empleados públicos que todavía no han sido vinculados al proceso. Se han obtenido certificados de terceras personas de discapacidad. Se va a determinar cuántas personas han sido beneficiadas, coordinando ya con el Ministerio de Salud Pública. En total, la Fiscalía y Policía realizaron 10 allanamientos en Guayaquil y Daule, provincia del Guayas. Luego del operativo, 6 personas fueron detenidas. Según las autoridades, esta red también evadía impuestos, pues durante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, importaba guantes, mascarillas, pruebas rápidas de COVID-19 y ropa usada desde Estados Unidos, pero no los reportaba, sino que colocaba como fachada otros productos que pagan menos aranceles. Presumimos que esta organización tenía contactos al interior de los puntos de ingreso de aduana, puerto, aeropuerto, para que estas mercancías no sean detectadas. Entre las evidencias se decomisaron carnets, productos de bioseguridad y más de 1,000 prendas de vestir que ingresaron al país, presumiblemente sin pagar impuestos. 3 meses duraron las investigaciones de la Unidad de Delitos Aduaneros y Tributarios. Los 6 detenidos serán procesados por el presunto delito de asociación ilícita. El abogado de Daniel Salcedo, principal acusado en la investigación por supuesta corrupción en la adquisición de insumos en hospitales del Seguro Social, aseguró que su defendido despertó en el hospital y le confirmó que sí colaborará con la Fiscalía. Sin embargo, aún no le da detalles sobre las indagaciones en su contra. William Young nos informa. Ya despertó y está consciente, según Luigi García, uno de los abogados de Daniel Salcedo. Eso, según dijo, le permitirá responder a las acusaciones en su contra por asociación ilícita, fraude procesal, peculado y otras presuntas irregularidades en la adquisición de insumos para hospitales del IES. García señaló que pudo conversar con Salcedo en la habitación del hospital Abel Gilbert, en la que permanece desde que lo trajeron de Perú tras accidentarse en una avioneta. Mencionó que tiene mucho por decir. Una vez que esté recuperado, con gusto él rendirá una versión y aportará los elementos que la Fiscalía requiera para bien establecer su respectiva responsabilidad o, en este caso, ratificar su estado de inocencia oportunamente. Daniel Salcedo, en todas las empresas que tiene, solo HDC ha contratado con el Estado, contrató oportunamente con la Contraloría General del Estado, con la Gobernación de la provincia del Guayas. Por eso solicitarán se fije la fecha para tomar su versión una vez que lo permitan los médicos. Aunque de la supuesta red de corrupción, ¿quién estaría detrás? ¿Cómo se manejarían los contratos? ¿Quiénes más estarían vinculados? ¿O sobre las supuestas reuniones con funcionarios del gobierno? De eso no le ha dicho nada. Pero lo que sí está confirmado, según el abogado, es su discapacidad. ¿Y él tiene o no tiene esa discapacidad? Sí la tiene. ¿Y el hermano no es? También lo tiene, sí, efectivamente, y ahí están los carnets. Pero ¿está consciente de que él había viajado en una avioneta a otro país? Él está consciente del accidente y de lo que ocurrió. En este mismo caso, esta mañana Jocelyn Mieles, pareja de Daniel Salcedo, acudió a la Fiscalía junto a su abogado. Al salir, no quiso dar declaraciones. En otros temas, a partir del sábado 11 de julio rige el nuevo mecanismo de fijación de precios de los combustibles. Juan Carlos Aisprúa explica que estos combustibles se regirán de acuerdo al precio del barril de petróleo, pero con una banda que establece un mínimo y un techo.
Fue a finales de mayo cuando el gobierno decidió liberalizar el precio de las gasolinas extra y ecopaís y del diésel, utilizado por el transporte pesado y el sector productivo. Ahora la estatal Petroecuador tiene lista la metodología y el cálculo técnico para implementar el sistema de bandas móviles para los costos de los combustibles. Este mecanismo establece un mínimo y un techo sobre los precios de los combustibles por cada mes. El día 11 se verán los nuevos costos de estos derivados. Según las autoridades, este modelo de comercio de combustibles permite que a futuro el valor de los derivados de petróleo no se dispare al alza por eventuales aumentos drásticos en el precio del barril de crudo referencial WTI de Estados Unidos. En la actualidad, las gasolinas extra y ecopaís se comercializan a $1.75 por galón y el diésel 2 y premium a $1 por galón para el sector automotriz. Estos costos servirán de base para la fijación de los nuevos valores de venta al público que estarán vigentes desde este 11 de julio. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, confirma haber conversado con legisladores sobre perfiles de cargos públicos, pero asegura que esto no se ha dado en un intercambio por votos o beneficios. Fue parte de su comparecencia a la comisión que investiga al asambleísta Daniel Mendoza. Patricio Díaz nos informa que acudió también la presidenta del Consejo Nacional Electoral. La comparecencia de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, fue de pregunta y respuesta. Usted ha señalado que no hay problema conversar con legisladores y que le sugieran o recomienden nombres de personas para optar por cargos públicos. ¿Se ratifica en ello? Me ratifico en eso y probablemente ese fue el mecanismo como su esposo al inicio del gobierno fue designado subsecretario de Agricultura, si es que no estoy equivocada, asambleísta. Se investiga la influencia del asambleísta Daniel Mendoza en el proceso de construcción del hospital de Pedernales. Pero los legisladores apuntaron a si hubo gestión de cargos por parte de legisladores. La ministra dice que hay que diferenciar entre conversar y gestionar. He recibido nombres que los asambleístas sugieren como buenos perfiles y también he recibido quejas que muchos asambleístas sugieren como malos funcionarios. Muchas veces eso hace parte de la conversación. Eso también me lo dicen a veces alcaldes o me lo dicen otros ministros. Se le consultó si, como lo dijo un medio digital, algún asambleísta le entregó la carpeta de René Tamayo para el cargo de director del SECOF, hoy detenido también por el caso Pedernales. Romo lo negó. No es verdad que ninguna bancada, ni tampoco la del BADI, me entregó una carpeta, ni tampoco que esto fue parte de ninguna conversación. Daniel Mendoza es acusado en la comisión por gestionar recursos del presupuesto del Estado, pero la ministra de Gobierno dice que eso no pasó. Que un asambleísta disponga sobre algo que sucede en el Ejecutivo es algo que no ha sucedido. Si es que cualquier ciudadano, cualquiera que sea a su cargo, ha cometido una infracción porque ha actuado en contra de la ley, esa es otra historia. Estuvo también la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ratificó que el movimiento Amigo no pertenece a Daniel Mendoza y no fue aprobado en el marco del proceso del juicio político en su contra. No es parte de nuestra labor investigar que quienes participan en una organización política, si son familiares, si son amigos, si son cónyuges, porque no es un impedimento, eso no es una prohibición. Esta tarde, Daniel Mendoza presentaría sus descargos ante la comisión. Vamos a la pausa y al regresar, los balnearios del país planifican cómo recibir a los turistas a partir del 22 de julio. Las pérdidas registradas durante la pandemia son millonarias. También se reporta un contagio masivo en un centro de atención para personas de la tercera edad. Enseguida les contamos en dónde ocurrió. Unos 60 balnearios en el país volverán a reabrir sus playas al público desde este mes, según el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Sin embargo, autoridades locales discrepan del plan anunciado por el gobierno para la reactivación turística en las provincias costeras. William Young viajó a Santa Elena y nos tiene un informe.
Hoteles cerrados, otros en venta, restaurantes vacíos, negocios sin clientes, locales abandonados y miles de personas en la desocupación muestran el golpeado rostro de las provincias costeras en esta emergencia. Los bañistas escasean y cada día los ingresos son menores. Desde que empezó la pandemia han perdido más de 300 millones de dólares en el sector turístico en los balnearios de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro. Una crisis que no pueden aguantar más, según Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo. Terrible, dramática, día a día quebrando. Lo que se vaya a hacer, le pido al gobierno que lo haga, porque la situación es crítica. La ocupación en el sector hotelero es cero, en el sector turístico es cero. Pero la intención de reabrir las playas al público es una oportunidad para levantarse en medio de la emergencia. Viajamos a Santa Elena. El principal motor de su economía está en alerta roja y, como señaló la gobernadora de esta provincia, Datsania Villao, tienen un plan piloto para reactivarse y hacer que los turistas vuelvan. Para la reactivación de 2 playas, ¿no? Esta sería Montañita y Allangue. Ellos están muy organizados. Ellos prácticamente ya han recibido toda la capacitación, también debido a la infraestructura que ellos tienen, están ahora analizando la carga turística que ellos reciben para, en base a eso, poder establecer algunas medidas de bioseguridad. ¿El resto de playas en la península no todavía? No todavía, recordemos que se estaría reactivando de manera paulatina. Sin embargo, hay otras opciones. Otto Vera es alcalde del cantón Santa Elena, que agrupa unas 20 playas a lo largo de la ruta del Espóndilus. Por ahora todas permanecen cerradas. También tiene listo un proyecto, aunque distinto al de la gobernadora, porque aseguró que abrir solo 2 balnearios en toda la provincia podría ser un problema más grave. Porque lo que va a ocurrir es que no va a haber distanciamiento social, porque la gente de Guayaquil, la gente de cualquier otra parte del Ecuador va a venir. Pienso que podría colapsar. ¿Cómo vamos a poder limitar el ingreso de los turistas que vienen por el lado de Guayas, por el lado de Manabí? Va a ser complicado. Entonces, más fácil es que todas las playas estén abiertas. Y ahí, definitivamente, que vamos a necesitar el apoyo de la fuerza pública. Esto es la Comisión de Tránsito, la Policía Nacional, incluso las Fuerzas Armadas. Por ahora, lo único confirmado es que este mes 60 playas serían reabiertas, a la espera de conocer bajo qué condiciones. Se detecta un contagio masivo en un hogar para personas de la tercera edad en la ciudad de La Tacunga. Nuestro corresponsal Patricio Viera nos informa que uno de los residentes falleció y que otro permanece hospitalizado con pronóstico reservado. Hay preocupación en el hogar de ancianos Instituto Estupiñán de La Tacunga, donde residen 54 personas de la tercera edad, pues se han detectado varios casos de coronavirus. Así lo dio a conocer Jorge Proaño, director de salud del distrito La Tacunga. Tenemos 17 personas, las cuales tienen casos, se pueden diagnosticar como casos confirmados, de las cuales 14 son ancianos que viven en el lugar y el resto son trabajadores que se encargan de las actividades de cuidado. Proaño explicó además que en el centro geriátrico, que es administrado por la Compañía de las Hijas de la Caridad, 3 de 12 religiosas se han infectado y se ha registrado también la muerte de un residente. Hemos tenido un fallecido en este caso, se encuentra una persona también hospitalizada. Milton Paredes, jefe de epidemiología del Ministerio de Salud del Distrito La Tacunga, mencionó que existen 38 casos más considerados como sospechosos. Es por eso que se ha activado un plan de contingencia sanitaria. Se ha adaptado unas salas para lo que es los confirmados y los sospechosos. Pacientes que tienen sintomatología respiratoria pasan a esta sala. Pacientes que son confirmados pasan a otra sala de acuerdo a los espacios establecidos dentro del centro. Al momento continúan restringidas las visitas al hogar para evitar la propagación del virus. Para el precandidato a la presidencia de la República, Guillermo Lasso, es claro que su participación no contará con el respaldo del Partido Social Cristiano. Asimismo, indicó que él propone acciones urgentes a tomar desde el poder para combatir la pobreza y mejorar la economía, en lugar de reformas legales o constitucionales que podrían tomar mucho tiempo. Que él sí va a ser candidato, reafirma Guillermo Lasso, y cuenta que a su decisión de estar una vez más en la papeleta electoral
no le hacen falta razones. Ecuador necesita a alguien que, como yo, tiene experiencia por más de 50 años en administración, que no come cuento, que no hace comer cuento a la gente y que va al punto muy concreto. Tenemos que luchar contra la corrupción, tenemos que ser eficientes en la administración de recursos del Estado, tenemos que bajar el gasto público con creatividad, sin afectar sectores sensibles como la educación y la salud. Y cuenta que está dialogando con distintos sectores sociales, que habrá acuerdos políticos con algunos y con algunos no. Haremos alianzas con algunos partidos políticos del Ecuador y algunos movimientos sociales del país. Ya queda claro que no podremos contar con el Partido Social Cristiano y ese es un hecho real. Así que continuaremos trabajando con las bases del movimiento Creo y con todos aquellos ecuatorianos que quieran participar de este proyecto político, que es el proyecto de la esperanza para lograr prosperidad en un Ecuador de oportunidades para todos. Marcadas las distancias, Lasso plantea cambios rápidos desde el poder que no demoren lo que demora, por ejemplo, una consulta popular. Tenemos que entrar directamente a tomar decisiones que no requieren de nuevas leyes, que no requieren de cambios en la Constitución, pero que le pueden permitir al pueblo ecuatoriano contar con nuevos recursos en el campo petrolero para poder resolver los problemas de la economía ecuatoriana. Y de eso se trata, porque de la pobreza no salimos ni con más deuda, ni con ingenio para renegociar la deuda, sino creando riqueza. Porque la pobreza no se supera con leyes, dice, sino con acciones y con una conducta ética que promete ser bandera de su gestión. El gobierno intentará en 3 meses, en medio de la pandemia y a puertas de un proceso electoral, adjudicar los títulos de la mayoría de frecuencias de radio en FM en el país. El concurso se realiza en medio de cuestionamientos. Francisco Garcés, con información del proceso. Quienes estén interesados en una frecuencia de radio FM tendrán hasta el 7 de julio para presentar sus propuestas. El gobierno, en medio de la emergencia y a puertas de un proceso electoral, busca concesionar 3.096 frecuencias de radio FM en todo el país, de las cuales 2.112 estarán reservadas para medios privados y 984 para los comunitarios. Pero aún persisten las dudas de cómo se estableció el catastro de frecuencias a concesionar. Tener este mapeo sobre quiénes son los concesionarios y concesionarias de las frecuencias en el país y qué pasa o cómo se resolvió la concentración de frecuencias o aquellas frecuencias que estaban operando por fuera del marco jurídico. En el concurso del 2016, que fue anulado por múltiples irregularidades, la Contraloría ordenó, entre otras cosas, la reversión de varias frecuencias y la investigación sobre 3 grupos empresariales. El primero encabezado por el empresario mexicano Ángel González, un segundo que lo encabezaría el alcalde de la capital, Jorge Yunda, y el tercero del grupo Andrade de Manabí. En estos casos, la Contraloría determinó que habrían usado 35 empresas para buscar la concesión de casi 150 frecuencias. Políticamente, y ese quizás sea el balance, el gobierno ecuatoriano no quiere tener mayor problema ni disputar nada con los actuales concesionarios y mantendrá y más bien legalizará a partir de este proceso lo que ya está dado. Entonces, esos sectores políticos siguen totalmente activos, siguen y en las cortes se sigue peleando. Hay muchos intereses en juego y eso hay que tenerlo muy claro. Las fechas y las condiciones con las que se lleva el proceso también generan dudas. Es que el concurso del 2016, hecho previo a las elecciones, terminó en medio de presiones políticas. Se debe terminar en octubre, pero si es que eso se amplía y llega a noviembre o diciembre, ya estaríamos hablando ya de una época absolutamente de campaña electoral pura y dura. El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, para garantizar la transparencia del proceso, delegó la responsabilidad a los propios concesionarios y a otras autoridades. Así lo informó en una entrevista en Teleamazonas. Es la declaración responsable, es decir, usted firma, cumple y entrega los documentos. Contraloría,
Fiscalía y la Justicia tiene la potestad de revisar luego de 4, 5, 6 u 8 meses si eso que está usted declarando responsablemente es verdad, pasa. Si no es verdad, está injuriando en el tema incluso penal y puede ser retirado de forma inmediata las frecuencias. Así, en lo que resta del año, el régimen dejará concesionadas las frecuencias de radio FM. También en septiembre iniciará el concurso de frecuencias de televisión y en noviembre las de radio AM. Más adelante en Televistazo, impactante, un hombre de 40 años fue acribillado con 10 disparos en su vivienda en Guayaquil. Además, en las noticias internacionales, las marchas y protestas pro democracia vuelven a Hong Kong en medio del rechazo a la ley de seguridad aprobada por el régimen chino. En Guayaquil, la policía investiga la muerte de un hombre que fue acribillado por 2 sujetos en su domicilio. Según los agentes policiales, las causas del asesinato serían por disputa de territorios por venta de drogas. Los familiares del fallecido piden que se esclarezca el caso. El hombre de 40 años, conocido como alias Piña, recibió cerca de 10 impactos de bala. El violento hecho ocurrió en el interior de su casa, ubicada en la cooperativa 11 de septiembre, en el kilómetro 26 de la vía Guayaquil-Daule. Sus allegados aún no pueden creer que haya sido asesinado. Eso es que nadie sabe por qué lo matan, señor. Yo le cogí el pulso, le ponía aquí, ya no era nada. ¿Cómo se lo conocía él aquí? Como Piña, Piña nomás. Según testigos, la víctima compartía una reunión familiar. En ese momento llegaron 2 sujetos en 2 motocicletas, llamaron a la puerta, la víctima salió a verificar quién era y en ese momento empezó a recibir los impactos de bala en presencia de su familia y de incluso menores de edad. Nosotros estábamos ahí y él gritaba, no salgan, no salgan, cuando fueron como 10 disparos. La hija del fallecido pide que se capture a los criminales. Dice que su padre era un hombre que no se metía con nadie. Que quiero que se haga justicia y encuentren a estos hombres porque no se puede quedar así la muerte de mi padre. En el sitio, los agentes policiales encontraron varios indicios, por lo que creen que el hombre intentó defenderse de sus asesinos. En el lugar de los sucesos, aproximadamente 14 vainas percutidas, tanto al exterior como al interior de la vivienda. Eso es lo que nos llega a tener una hipótesis que al interior la persona hoy fallecida también habría respondido al ataque perpetrado por los sujetos que causaron su muerte. El mayor Esteban Pesantes, jefe de muertes violentas de la zona 8, menciona que la víctima no registra antecedentes penales, pero que por las evidencias encontradas en su casa, se presume que el asesinato responde a una disputa de territorio por drogas. Se encontraron unos envoltorios plásticos con los que nosotros presumimos serían obviamente destinados a envolver sustancias sujetas a fiscalización. Algo que llama la atención de las autoridades es que dentro de la vivienda, además de dinero en efectivo, decomisaron objetos de valor. Esta vivienda constaba con una piscina en los exteriores, en el interior de la casa. Sí, tenían objetos de alto valor, comodidades, plasmas, televisores, dinero en efectivo también se encontró, alrededor de $400. Las autoridades aún recaban información sobre este caso. Luego de la pausa, veremos qué ocurre en uno de los sectores más conflictivos de Quito, que presenta aglomeraciones de ciudadanos y falta de cuidados durante la pandemia. También en el segmento Gente, el cineasta ecuatoriano Sebastián Cordero es invitado al selecto grupo de la Academia de Cine de Hollywood. Seguimos con más. La Ecuatoriana es una de las parroquias más grandes del sur de Quito y, según las autoridades, una de las más conflictivas en la pandemia. ¿Cuál es la razón? Andrea Marín la visitó y nos cuenta. Aglomeración, ventas por doquier, mal uso de mascarilla. En la Ecuatoriana sur de Quito, este sector es considerado entre los más conflictivos por la pandemia. Cada uno tiene su razón, pero hay una que todos la comparten. Y la desesperación vence al miedo. Esta calle limita entre la Ecuatoriana y Guamaní. Hay gran concentración de personas, son vendedores que aseguran tener más temor a las necesidades que al mismo virus. Acerca de esas crisis que dice que estamos por el corona. Y en vez de matarnos, esto nos va a matar el hambre, las deudas que tenemos. Soy madre soltera.
Entonces de alguna manera tengo que darles de comer a mis 2 hijas. Entonces por eso salgo, porque no tengo otra entrada. Decisiones empujadas por la necesidad, pero que no dejan de ser un riesgo según los moradores. No hay el distanciamiento correcto que exige las autoridades, entonces por eso es el contagio y corremos peligro aquí todos. Por ejemplo, los viernes, sábados y domingos, la ecuatoriana, discúlpenme, esto es embombado de gente, primero que todo. Segundo, uno camina, no puede ni caminar en las calles. La gente no se cuida. Hay controles y desalojos temporales. Al momento, el problema es con los vendedores ambulantes. Se están tomando las veredas, las vías. Según el municipio, se ha intervenido el sector por reiteradas oportunidades, pero ni el panorama ni el peligro cesan. El último reporte del Comité de Operaciones de Emergencia Provincial señala que en la ecuatoriana se registran 256 casos confirmados, de los más de 6.000 reportados en Quito. 9 hospitales del país recibieron una donación de medicamentos que se utilizarán para el incremento de pacientes con COVID-19. Entre las casas de salud beneficiadas está el Hospital Luis Bernaza de Guayaquil, que recibió de Laboratorios LIFE un contingente de sodio cloruro y acetilcisteína, correspondientes a aproximadamente un mes de tratamiento para síntomas generales de la enfermedad. Y con un pregón cívico arrancó la programación de eventos que se desarrollarán en Guayaquil durante todo julio a propósito de los 485 años de fundación de la ciudad. La mayoría de ellos serán virtuales y transmitidos a través de redes sociales para evitar aglomeraciones. Lenin Artida nos cuenta. Llegó julio y en julio son fiestas de fundación, pero estamos en semáforo amarillo y las cosas no son iguales. Entonces, en el Parque Centenario, con aforo reducido, un acto que reemplazó al tradicional desfile de bandas musicales de colegios por la avenida 9 de octubre. 485 años son los que han pasado ya desde que se fundó esta ciudad entre un río y un estero. Hubo un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia y el rector de la catedral, Carlos Mena, envió un mensaje de reflexión. Es el momento en el cual pedimos al Señor por la sabiduría de nuestros gobernantes, por la sabiduría de nuestras autoridades, también por ese sentido de compromiso tanto ciudadano y responsable de cada uno de nosotros como miembros de esta bella ciudad. La presidenta de la empresa pública de turismo, Gloria Gallardo, también intervendría a través de medios telemáticos para contar que si bien no habrá aglomeraciones, los homenajes no estarán ausentes. Honremos a Guayaquil con el corazón lleno de amor y de orgullo, sabiendo que aquí están sus hijos, sabiendo que aquí estamos de pie para defenderla, para cuidarla, para seguir comprometidos en el progreso y en su libertad. El parque donde se desarrolló el evento permaneció cerrado. Sin embargo, algunos transeúntes se detuvieron para observar el acto. Hubo quien contaba que era costumbre para él siempre acudir a los pregones y que contra mucho podrá la pandemia, pero no contra sus tradiciones. Claro que es diferente, porque antes era un espectáculo, una maravillosa multitud de gente veníamos a este espectáculo. No se puede, pero igual lo celebramos con alegría y reborcilla para la fiesta de Guayaquil. Y aunque no haya el mismo ambiente, el espíritu como que a ratos se suelta de esa tragedia reciente y por momentos Guayaquil como que va retomando su carácter y entonces sonríe nuevamente. Y será una manera diferente de festejar a Guayaquil. Tania, con esto despedimos. Así es, invitándolos también a nuestros televidentes a acompañarnos en Televistazo Estelar a las 19 horas. Un abrazo.